Dicen por ahí mis amigas del colegio, en modo de chiste, menos mal que en la época de nosotros no había redes sociales, o sea, Ah, cuando uno claro. era joven. Sí, Y es literalmente traspolable a las empresas. Hubo una época donde no había nada que mostrar, tú sí. simplemente tenías un horario, tenías unos productos, unos servicios que vendías en una empresa y listo. Y lo más que veían en un empresario, o sea, a nivel ya de CEO o directivos, era cuando iba para un evento o cuando iba para un desayuno, pero era algo como más formal. Sí. Luego, esto todo, por supuesto, cambió y ahora el tema es que, por un lado, es súper chévere porque evidentemente tienes más alcance, la gente te puede conocer mucho más, pero la cantidad de riesgos a los que no te tienes idea que te estás enfrentando están allí, están palpables. Entonces era la típica, o sea, durante 16 años, y quienes fueron mis jefes lo saben, era la típica, no peleona, pero la típica rebelde, vamos a hacer esto y vamos a cambiar esto, tenemos que hacer esto de otra manera, vamos a llegarle a esta gente así, porque era gente De muy alto nivel. muy alto nivel, pero que básicamente empieza por primero entender qué dicen de ti, eso es tanto empresa como marca personal, cualquiera de las dos, qué están diciendo de ti, y eso va desde si, no es si hablan mal o bien, es si lo que la gente piensa de ti va en consonancia con lo que tú estás tratando de profesar. Por Claro. ejemplo, si tú eres chef, lo que la gente tiene que pensar de ti es que eres un buen chef. Si la gente piensa que eres un atleta, pues lo estás haciendo mal, porque obviamente no Claro. hay sintonía. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica, presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de portal de pagos. Santiberi, productos para tu bienestar. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Nogark, vanguardia en diseño y arquitectura. Y en alianza con Minds Cowork, Bionix y Aldana Laser Center. Nuevo episodio en The Way. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer que es asesora empresarial, comunicadora y además especialista en reputación y sostenibilidad. Temas claves para el universo empresarial. Estoy seguro que va a ser muy útil para todos los emprendedores y empresarios que están viendo el podcast el día de hoy. Ella es Ana Karina Cárdenas. Bienvenida a The Way. ¿Cómo estás, querida? Muchísimas gracias, encantadísima de estar por acá y bueno, poder compartir todo lo que uno ha vivido en temas de reputación para poderlo compartir con otros y democratizar un poco esa información. Bueno, es que antes de repente tú tenías la posibilidad de ser completamente anónimo, de llevar una vida discreta y ejercer tu profesión o, digamos tu dinámica empresarial de una forma completamente privada. Lo que era de alguna manera visible era el servicio que tú prestabas. Hoy en día es fundamental pensar tanto en la reputación de quien está detrás, para bien o para mal, como en eventuales crisis que se puedan presentar alrededor de tu compañía, que también te van a afectar a ti como persona, ¿no? Totalmente, de hecho ahí dicen por ahí mis amigas del colegio, en modo de chiste, menos mal que en la época de nosotros no había redes sociales, o sea, Ah, cuando claro. uno era joven, Sí. y es literalmente traspolable a las empresas. Hubo una época donde no había nada que mostrar, tú Sí. simplemente tenías un horario, tenías unos productos, unos servicios que vendías en una empresa y listo. Y lo más que veían en un empresario, o sea, a nivel ya de CEO o directivos, era cuando iba para un evento o cuando iba para un desayuno, pero era algo como más formal. Sí, Luego, esto todo, por supuesto, cambió y ahora el tema es que, por un lado, es súper chévere porque evidentemente tienes más alcance, la gente te puede conocer mucho más, pero la cantidad de riesgos a los que no te tienes idea que te estás enfrentando están allí, están palpables. Y eso va desde algo que pasó en tu infancia que después salió de grande, o un mal manejo empresarial, o alguien de tu empresa que dijo algo y no está en sintonía o coherencia con lo tuyo. Es decir, hay o alguien que riesgos te quiso afectar por la por todo, razón que sea. tal cual. Y de esas es los que más ves. Hay muchas, sí. Muchos, muchos. Interesante. Pero vámonos un poco a la historia antes de que tú te convirtieras en esta persona que se dedica a asesorar a personas que están atrasadas por algún tipo de crisis reputacional o, digamos, para la sostenibilidad de la reputación, ¿no? Quisiera hablar de los inicios. Tú vienes del mundo corporativo, Sí, 100% del mundo firma, corporativo. perteneces a una firma, digamos, consultora comunicacional y durante muchos años ejerciste tu profesión allí. Sí, mira, bueno, yo cuando iba a estudiar, yo me gradué muy chama, o sea, muy chiquita, a los 16 del colegio, entré en la universidad de 16 años y me gradué de 21 en la universidad. Entonces, obviamente, bueno, era una época en la que uno estaba todavía como metiéndote en qué hago, qué no hago, etcétera. Además, yo tenía como una bipolaridad de decisiones, porque yo por una parte quería ser diseñadora industrial, por otra parte quería ser abogado y por otra parte quería ser comunicador. Bueno, el hecho es que mi papá, que era de estas personas súper estrictas, me dijo que yo no iba ni para la central ni nada, que yo me tenía que estudiar comunicación en la Monte Ávila, que para allá es que iba. Y a pesar que había tenido una beca que me había ganado para irme a estudiar afuera de diseño, pero bueno, era una niña, no tenía permiso para irme. Y me quedé.
La verdad es que estudié comunicación y me fascinó en la universidad, en la Monte Ávila, que la amo. Y después de ahí, apenas estaba como de 20 años más o menos, empecé a trabajar en algunas pasantías. Trabajé en Coca-Cola y trabajé en Seno Salud también. Y tuve una oportunidad de entrar en Bigot para poder trabajar en una pasantía, pero al final, bueno, no se dio, menos mal, porque la verdad es que no iba como muy consonante el tema mío, porque era para el tema de niños. Y yo decía niños cigarro, como que no me hacía Claro. match. Pero la realidad es que empecé a buscar y empecé en una firma. Estuve 16 años allí. Nadie sabe cómo duré tanto porque en estas edades uno como que no está acostumbrado a durar tanto tiempo en un sitio. Claro. Pero bueno, la verdad es que a mí me encantaba, aprendí infinito, viajé infinito y eso me permitió entender otras culturas, no solo culturas, digamos, de seres humanos, sino culturas empresariales, porque empecé a ver culturas súper serias, súper maduras, empresas familiares o multilaterales, o sea, la verdad es que la mezcla de tipo de empresas con el que he trabajado es enorme, porque va desde una startup empezando a una en crecimiento, a una ya unicornio, Claro. o empresas familiares o multilaterales como la OEA, la CAF, la ONU, etcétera. Entonces es bien, tengo como una mezcla de muchos estilos en mi cabeza. 16 años dentro de esa 16 años firma duré ahí, consultora. 16. ¿Puedes hablar de algunos de los clientes con los que Sí, trabajaste? bueno, algunos acá, trabajé con Polar, trabajé con Alpina en su momento, trabajé con Galletas Puig, Macro, Farmatodo en su momento. Luego afuera trabajé con muchas marcas muy, muy, muy grandes. De hecho, en República Dominicana trabajé con Banco Popular, que es el banco número uno, Grupo Universal, con la CAF en Panamá. Es decir, era súper Un grande y espectro amplio. además lo interesante, que a mí me pasó algo para lo cual estaba cero preparada, pero bueno, uno se va montando sobre la ola igual, es que yo era muy chama. Entonces, claro, a mí me metí en unas reuniones con vicepresidentes y presidentes y yo podía ser literalmente la que escribía la minuta. Claro. Y yo decía, tengo dos opciones, o Pero qué me escuela, ¿no? preparo, tal cual, porque yo digo, o me preparo y escucho a esta gente alrededor mío y hago las cosas bien y proactivamente empiezo a colocar información para que me dejen de ver como la que hace la minuta y me vean más arriba, o, bueno, simplemente hago la minuta, gano un sueldo y se acabó. Entonces era la típica, o sea, durante 16 años, y quienes fueron mis jefes lo saben, era la típica, no peleona, pero la típica rebelde, vamos a hacer esto y vamos a cambiar esto, tenemos que hacer esto de otra manera, vamos a llegarle a esta gente así, porque era gente De muy alto nivel. muy alto nivel. O sea, yo Sí, me llegué a sentar con el presidente de Cemex Global, con el presidente de la CAF, o sea, gente muy, muy, muy importante. Y claro. gracias a Dios preferí inventar y aportar y así me corrigieran que quedarme callada y es lo que siento que hoy por hoy me permitió esta independización. Tú sabes que, bueno, hay muchos tipos de emprendedores. Están los que comienzan, en mi caso, por ejemplo, nunca, durante un muy corto tiempo de mi vida, yo formé parte de alguna corporación. Ok. Siempre ejercí mi carrera de manera independiente. Pero hay gente que elige, como en tu caso, empezar por el mundo corporativo y luego abrirse un camino propio. Si tuvieras la oportunidad, ya que hablamos del camino, de volverlo a hacer, ¿empezarías nuevamente por el mundo corporativo? Sí, y lo haría exactamente igual. Mm, ¿Por qué? De hecho, mucha gente me lo dice eso, pero ¿por qué duraste tantos años allí? Es que tú tenías todo el potencial para hacerlo por tu lado. Y hay dos cosas que siempre digo. Uno, no hay manera de poder generar el relacionamiento que yo generé estando afuera o estando 5 años en ese sitio. No existe, porque mientras tú tengas un cargo bajito, evidentemente no te van a sentar siempre con los más altos. mm, Y eso es una confianza que te tienes que ganar. claro. Sobre todo en un mundo de esto donde la gente está sentada en una mesa y te cuenta historias ultra confidenciales que hay unas que, de las cuales prefiero hasta borrar en mi cabeza y que no vuelvan a aparecer, y otras que sí las puedes contar. Pero el haber pasado por lo bueno, por lo malo, el haberte aguantado incluso temas súper fuertes contra mujeres, o sea, de no, tú estás aquí para el café, o tú cállate ahí, siéntate porque no vas a decir nada, o sea, todo eso te hace madurar de una manera muy distinta. Y de hecho yo, como 3 o 4 años antes de salirme de allí y emprender yo por mi cuenta, yo creé una cosa que se llama Manifiesto del Emprendedor Corporativo, que es como una suerte de emprendedor, pero dentro de la empresa. Intraemprendedor, o sea. Intraemprendedor, exactamente. Y se lo decía a las empresas y le decía, lo que pasa es que ustedes quieren que todo sea como muy estructurado y realmente hay mucha gente que tiene ideas espectaculares, pero no logra entrar dentro del esquema corporativo. Sí. Porque yo soy súper corporativa, pero también soy súper emprendedora. O sea, tengo como que las dos, la bipolaridad, como digo yo, de mente. Entonces, eso siento que si vienes primero desde el corporativo, luego vas a tener una estructura brutal que te va a permitir entrar en lo otro rapidísimo y volando. Una base sobre la Tienes una cual base espectacular en montar. estructura financiera, en estructura operativa, estructura gerencial, relacionamiento. O sea, te permite unas cosas que quizás
desde el otro sitio las vas a hacer, por supuesto, pero te vas a tardar un poco más. Claro, la curva de aprendizaje se acelera un poco. Exactamente. Ana, y ahora en esta etapa tú te estás dedicando a ser conferencista, es una de tus actividades, podcaster, perteneces a algunos gremios, asociaciones, por ejemplo, eres parte de la directiva de FIGE, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, tienes una actividad muy fuerte en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela, pero también prestas asesorías para crisis reputacionales o sostenibilidad a personas o empresas. Es lo que estás haciendo en este Sí, momento. justamente, bueno, cuando me decidí independizar en el 2022, realmente la decisión fue en el 2021, pero en el 2022 la ejecuté. Ok. Yo empecé y súper abierta, o sea, yo iba como en mi cabeza de, bueno, yo voy a atender a algunos clientes, me lo voy a tomar más calmado, porque yo tenía literalmente 18 años non-stop. No paré ni siquiera cuando tuve hijos, o sea, yo tenía mi chamo y al mes ya estaba otra vez montada trabajando. Y a los 3 meses montada en un avión, o sea, nunca paré. Y dije como que es el momento de tomarte las cosas con un poco más calma. Me di cuenta que no es mi estilo. Y ahí mismito, en una convención de hecho de Speakers EXMA que fuimos en Miami, no se me olvida, el 18 de febrero, estando allá me llama una persona y me dice, mira, la próxima semana me puedes dar una conferencia. Y yo sé, pero esta gente no sabe que yo me acabo de ir de ahí porque yo ni siquiera lo he dicho. Ajá. Entonces yo le digo, bueno, sí, pero me dice, bueno, y estés donde estés, yo quiero que la dejes tú. Y dije, no, mira, o sea, como que esto tiene potencial de si armar el típico post lindo de voy a contar todo, y conté un poco mi historia y la verdad es que a partir de ahí me empezaron a llegar tantos que yo dije, no, ya va, que hay como que estructurar esto un poquito más. Y empecé a formalizar todo muy rápidamente porque, como te digo, al tener ese esquema corporativo, Ya tú sabes entiendes cómo todo mucho más trasladarlo, rápido. claro. Y entonces he trabajado en 4 áreas, lo que es la consultoría, que tengo tanto para empresarios y como empresas, porque a pesar que mi tipo de temas pueden ser para empresas medianas o grandes casi siempre, yo he logrado una metodología para traspolar todo eso que la empresa grande sabe y que necesita para el chiquito, para que también lo pueda hacer, porque para mí es importantísimo que todos puedan crecer. Luego doy talleres, o sea, soy facilitadora de talleres, y luego está la parte de conferencista y además soy coautora. Hice un libro el año pasado con un grupo de mujeres y bueno, por ahí viene algo. Ajá. Que estás por lanzar. Exacto, Ajá. por ahí va. Ahora, entonces, retomando el inicio de esta conversación, la importancia de preservar la reputación empresarial y personal. Empecemos a hablar bueno, cómo ha venido cambiando las cosas en el mundo. Ahora todo el mundo sabe quién es el CEO o el fundador o el presidente o el líder de una organización y la reputación de esa persona va a impactar directamente en la productividad, la eficiencia y el camino de esa organización, pero también las marcas personales se han convertido en una suerte de empresa. 100%. De hecho, la reputación es algo que no es fácil de manejar, pero sí se puede manejar. Y normalmente la reputación es todo lo que todo el mundo dice de ti menos tú. Mm. Entonces ahí es donde entra él, no es tan fácil porque por supuesto uno se vende bien, todos nos vendemos bien, nadie va a decir sí que yo soy malo en algo, a pesar que todos tenemos nuestras oportunidades de mejora, pero el poder construir que toda esa gente diga algo positivo y además vaya en consonancia con lo que hace la empresa es un truco y no es tan sencillo. Sí. Porque es, por ejemplo, si tú tienes una empresa y es una empresa que está conectada con valores de sostenibilidad, por ejemplo, temas ecológicos, etcétera, tú no puedes salir con un plástico en la mano a un evento, porque evidentemente al contrario, eres Claro. incoherente con lo que la filosofía de tu marca está representando. Entonces puede ir desde detallitos tan sencillos como ese, que lo veo todo el tiempo. Yo he visto eventos de sostenibilidad donde hay plástico por todos lados y yo digo, es que esto aquí no hay No tiene coherencia, sentido, no sí. tiene sentido lo que está pasando. Y es algo sencillo, como, bueno, ya algo un poco más complejo de temas, evidentemente, de malos manejos o temas de riesgos, etcétera, que van en disonancia con lo que la filosofía de esa empresa es. Mm. Bueno, aquí hablamos de un punto importante en el tema de la reputación, que es la coherencia entre lo que dices, lo que expresas y lo que haces. Pero tú acabas de decir algo que no lo había visto de esa forma. La reputación es lo que se dice de ti más allá de lo que tú quieres mostrar. Ujú. Imagínate tú lo complicado que es dominar eso, ¿no? Porque Full. fue una opinión de ti o de tu empresa que, ¿verdad? Ni siquiera, puede que ni siquiera sea verdad, pero se crea por una pequeña matriz de opinión o alguien influyente que dijo algo acerca de ti que creó esa idea. ¿Cómo se trabaja ese tema, digamos? ¿Cómo se puede establecer un control de eso? Bueno, esa es una pregunta súper interesante porque justamente ahí es donde está el meollo del asunto. Yo creé como una metodología, por ejemplo, para nosotros, que la puede aplicar el que quiera, con ayuda o sin ayuda, pero que básicamente empieza por primero entender qué dicen de ti, eso es tanto empresa como marca personal, cualquiera de las dos, qué están diciendo de ti. Y eso va desde, si no es si hablan mal o bien, es si lo que la gente piensa de ti va en consonancia con lo que tú estás tratando de profesar.
Por Claro. ejemplo, si tú eres chef, lo que la gente tiene que pensar de ti es que eres un buen chef. Si la gente piensa que eres un atleta, pues lo estás haciendo mal, porque obviamente Claro. no hay sintonía. Luego, lo que es la gestión de canales 360, que acá yo siempre lo repito 3000 veces, no es solo el plano digital, tú tienes que ser exactamente en el plano offline igual, que es algo que de hecho en una conferencia que estuvimos juntos, a mí una señora se me acercó y me dijo, oye, te quiero decir algo, tú eres de esa gente que cuando uno la ve en redes sociales es exactamente igual en persona. Y yo, bueno, ¿sabes qué? Gracias por decírmelo, porque eso es exactamente lo que uno debería hacer. No debería ser dos personas distintas, ni Claro, dos empresas distintas. claro. Luego la gestión de riesgos, y la gestión de riesgos es muy amplia, porque va de si tienes productos o servicios, de lo que dices, de dónde te relacionas, de con quién te relacionas, bueno, de proveedores, gremios, agentes de gobierno, etcétera. Luego, el impacto que estás generando como persona y como empresa. Luego, cuál es tu narrativa. Y luego, bueno, toda una serie de indicadores que ya son más específicos y personalizados según la empresa o la marca. Pero uno debería gestionar absolutamente todo para poder lograr una reputación sólida y 360. Pero como dices tú, no es fácil porque obviamente nosotros y nuestras abuelas son las que hablan bien de nosotros. Sí, Ahora, el resto es el que tiene que entender exactamente quién eres. Y no es un número de, por ejemplo, en redes sociales, no es un tema de seguidores, de cantidad de gente. Es un número asociado a que la gente que te sigue, por ejemplo, sepa exactamente quién eres y a qué te dedicas. claro. No sea como una disonancia ahí loca. Y en un mundo donde tú sabes que antes se decía, bueno, si usted es comunicador, usted es comunicador, usted es abogado, abogado, el que es médico, y era como mal visto que tú tuvieras como una diversificación de oficios. Sí. Hoy día, quizás es todo lo contrario, mientras más cosas sepas hacer y más habilidades desarrollas, más oportunidades de mercado tienes, y incluso eres mejor valorado en el mercado, ¿no? 100%. Pero ¿cómo se hace allí con el tema reputacional? Porque bueno, hay algo que tú dices, la gente debería tener una opinión acerca de ti muy clara. ¿Cómo se hace esa combinación o cómo se logra hacer ese cambio de switch entre esa narrativa anterior donde había que hacer una sola cosa, ahora donde tenemos que diversificarnos? Bueno, esa es parte del punto. O sea, por ejemplo, si eres marca personal o si eres empresario, una de las cosas que yo siempre recomiendo, más allá de tener plataformas digitales, es, por ejemplo, temas de asociaciones, temas de gremios, temas de relacionamiento. O sea, tienes que tener una buena estrategia de relacionamiento. Validadores. Validadores que digan, sí, este ser humano es esto. O sea, lo que Ajá, te está diciendo es verdad. Y además es el boca a boca, el que te recomienden, etcétera. Por ejemplo, yo en temas de crisis nunca jamás puedo ni voy a decir con quién trabajo. claro. Pero los clientes llegan a mí no porque yo lo diga, sino, mira, me recomendó tal. Y ya uno sabe que, listo, vamos a entrar en esto. Y entras en esa dinámica. Lo segundo, en empresas como tal, tienes que hacer lo mismo. O sea, cómo te está viendo la opinión pública, quién está hablando de ti, qué es lo que están diciendo. Hasta la persona que sientas en un gremio, qué es lo que comunica, si va alineado o no a lo que tú estás haciendo con tus objetivos de negocio. O sea, tienes que cuidar demasiadas aristas. A mí me pasó con un cliente en Dominicana que cuando yo hice el levantamiento de los gremios a donde ellos participaban, eran algo así como 63, era una barbaridad. Y entonces yo digo, ajá, ¿y quién habla en cada gremio? Eran 20 personas, todas regadas entre los 63. Y cuando empiezo a entender lo que hablaban, todos hablaban cosas distintas. Mm. Entonces yo le dije, bueno, No está había una mal, alineación entre los valores y el cero, propósito de la todo empresa. mal, porque tú tienes que hablar lo mismo, el mismo mensaje en absolutamente todas las plataformas, pero Claro. obviamente adaptado pues a eso. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de marca personal, ¿qué pasa? A mí me llega full gente o abogados, o médicos, o economistas. Esos son los principales tres. Que son como de la vieja generación, que no saben cómo llegarle a las nuevas generaciones, porque además te dicen, que esto es otro código, o no sé cómo llegarles acá, o es que yo soy experto en tal, y sí, el señor, de verdad, toda esta gente es súper, súper experta, pero como no lo comunican, nadie lo sabe. O sea, he tenido médicos brillantes, pero brillantes, que el señor es un genio y debería saber todo el mundo lo que hace, pero como no lo dice y no es algo innato para esa persona, nadie tiene ni idea. Entonces uno obviamente los ayuda, es como un trabajo de consultoría y psicología. Sí. Porque por una parte tienes que decirle como que no, mira, esto va a pasar, yo te voy a ayudar, tienes que comunicar, pero es que yo no estudié para eso. Yo estudié Sí. medicina, yo estudié para salvar gente. Bueno, tal cual. Un ejemplo, no de crisis, pero sí de una reputación desconocida, es mi médico, un neurocirujano, Mauricio Criboy, una eminencia en todos los temas que tienen que ver con neurocirugía. Y su familia viene de ahí, fue el que me operó de un accidente que tuve. Y cada conversación con ese señor es brillante. Que si la gente tuviera la oportunidad de escucharlo más seguido, bueno, sería Bueno, como muy valioso. Imagínate lo que podría ser. Y son desconocidos. Y si atraviesa por un tema médico, por ejemplo, de algún tipo de mala praxis, alguien que tuvo en el peor. supuesto negado, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo defiendes tu autoridad si la gente no conoce lo que tú eres capaz de hacer, ¿no? Tal cual. De hecho, tengo un cliente,
específicamente médico, Por que, accidente, digo en que mala él me praxis. Por mal. decía, Ana Karina, pero es que yo hago esto y lo que yo hago, y en verdad lo que hace sí es cierto, que desde el punto de vista de patología lo necesita un gentío. Ajá, Pero le decía, lo que pasa es que tú lo vendes como vengan a mí enfermos. Nadie quiere estar enfermo. claro. Todo el mundo quiere tener vida, entonces véndelo como una experiencia para mejorar tu calidad de vida. Eso es lo que uno quiere escuchar del médico. Le dije, ¿por qué las dermatólogas o la parte estética está full? Porque todo el mundo quiere brillar y tener calidad de vida. Pero ¿por qué los otros médicos tienen menos gente? Por ejemplo, porque nadie quiere estar enfermo. Y ustedes se enfocan en que el mensaje sea enfermo, enfermo, enfermo. Nadie quiere eso. Entonces, Claro. ¿cómo cambiamos eso? Me ha costado hacerles entender, porque es de otra generación, Sí. y eso es full. O sea, a los abogados les pasa lo mismo. Es otra generación, no entienden por qué tienen que explicar su trabajo y esto ha cambiado, ya no es el boca a boca de antes, ya tienes que expandirte y crecer de una manera distinta. Bueno, sabes que tengo unos amigos odontólogos que ellos tienen como idea. Bueno, hay un tema como, soy muy ignorante en la materia, pero de un código ético que dice el profesional de la salud no debería venderse, Ujú, sino que debe ser reputacional ujú. del boca a boca. Entonces, a mí me atendiste bien, yo te recomiendo a mi médico, ¿no? Entonces, están en contra de todo el tema de redes sociales, de comunicar todos los beneficios que pueden ofrecer. A mí me parece que hoy día, en una época en la que estamos hiperconectados, si tú no estás en las redes sociales, se puede decir prácticamente que no existe. Son muy pocos los negocios que sobreviven sin redes sociales o que todavía Sí. existen. Hay demasiada competencia. Es que hay mucha competencia y además sí es cierto que la gente ahorita, primero pregúntame a tiempo, buscas, bueno, ¿qué opciones hay? Déjame ver primero antes de ir, porque no sé si cuando voy me va a cobrar, Ajá. no sé cuánto me va a cobrar y no sé si la calidad es buena. Entonces prefiero ver más o menos reviews o algo que la gente ¿Quién le dio comente o, like? exacto, Claro. entender un poco el patrón para saber si voy, sobre todo en este tipo de servicios, digamos, odontológicos, médicos, etcétera. Yo entiendo, por ejemplo, un oncólogo que no quiere hablar de algo así. Porque, bueno, su tipo de paciente es más delicado. Pero luego hay una gama espectacular que puede hablar. Por ejemplo, yo que soy mamá, oye, un pediatra que explique cómo trata a los niños, las cosas más importantes, a mí me genera mucho más bonding que uno que no me hable, Claro. porque además le entregas la vida de tus criaturas. Entonces, Sí. como, ver, contigo sí voy hasta el fin del mundo. Y para mí ese tipo de temas es importante, pero lo entiendo porque hay mucha gente que yo también conozco que no lo entiende y no hay manera. Y le digo, no es venderte por vender, es comunicar los beneficios de lo que tú haces para que el Sí. otro lo entienda, se conecte contigo y quiera ir contigo. Sí, también un reto para mucha gente. Sí, full, Dice, yo no estudié para eso, quizás no hay que estudiar, pero sí hay que desarrollar habilidades de comunicación. 100%. Ya no solamente ser comunicador, quizás la democratización de las redes, ahora lo que nos permite es que todo el mundo sea su propio influenciador, ¿no? De su No, vida. y al final, y perdón que te interrumpa, pero todo el mundo tiene que saber comunicar porque que hasta tú un diagnóstico lo tienes que saber Por comunicar. supuesto. No es lo mismo decirle a una persona, mire, usted tiene esto y va a necesitar una operación y va a estar crítico, a que la parte empática entre y le cuentes la historia de una manera distinta. Va a estar el mismo problema, pero Sí. la manera en que se lo comunicas va a hacer que el otro sienta más empatía hacia ti o no. ¿Eres una mujer con determinación, líder y tienes un negocio? En Mercantil Banco creen en tu potencial y te apoyan para que alcances tus metas. No importa cuál sea tu emprendimiento, con Credimujer puedes hacerlo crecer. Solicítalo en cualquier oficina mercantil y haz de tu idea una realidad. Para más información, ingresa en mercantilbanco.com o visita sus redes sociales. Y ya están disponibles en Venezuela los productos Santiberi en sus distintas presentaciones. Fabricados en España desde 1885, productos sin gluten, sin azúcar, orgánicos e ideales para mantener un equilibrio entre lo dulce y lo saludable. Busca más información en @SantiberiVenezuela. Mi nueva página web la diseñé con Bionix, un equipo que cuenta con más de 10 años de experiencia y te ayudarán a transformar digitalmente tu negocio. Desarrollo de software, sitios web y apps son algunas de las cosas que pueden hacer por ti. Si quieres más información, ingresa en www.bionix.com o síguelos como @Bionix.
En cualquiera de nuestras opciones hoteleras, entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles. Creerás en los sueños. Y hemos hablado de las oportunidades que hay en el plano comunicacional para distintos tipos de profesiones y por qué deberíamos estar presentes, ¿no? Pero hablemos de las crisis. Obviamente es un terreno donde, digamos, podemos rozar la privacidad de algunos clientes, pero me gustaría tener algunos ejemplos de lo que podría ser considerado una crisis tanto para marcas personales como para empresas y cómo ha sido el abordaje desde tu asesoría. Mira, voy a dar un ejemplo que de hecho lo digo abiertamente en conferencias. Obviamente voy a decir el pecado más no el pecado. Y voy a Sí. cambiar algunas cosas Por de la historia favor. para que no haya problema. Pero, por ejemplo, algo que pasa muchísimo y que genera crisis después, no empieza como una crisis, pero genera crisis, es la desalineación de las organizaciones entre las áreas. Por ejemplo, el área de mercadeo no se habla con la de recursos humanos ni se habla con la de finanzas. Entonces, me pasó hace muchos, muchos años que trabajé en una empresa que su zona industrial estaba al lado, o sea, físicamente la infraestructura al lado de las oficinas administrativas. Las oficinas administrativas estaba la gente, pues, de todas las áreas transversales, mercadeo, comunicaciones, etcétera, iban a hacer un lanzamiento wow, donde la broma casi que había protector solar, olor a coco, o sea, era una cosa espectacular, pero en paralelo se estaba negociando el contrato colectivo. Y justo el día del lanzamiento de este producto que se iba a hacer acá, estaba entrando el sindicato y pues entran y ven la situación y dicen, bueno, pero si yo voy a negociar el sueldo o el salario, que es lo más complicado normalmente en un proceso de contrato, ¿cómo me van a decir que no podemos tener aumentos si mira el mega despliegue que están haciendo acá? Y eso generó no un problema, sino lo siguiente en ese momento, fue una situación súper compleja que duró meses. De hecho, el contrato no se pudo cerrar por mucho tiempo y todo fue generado porque recursos humanos, comunicaciones y mercadeo no se hablaron. Claro. Solamente por eso. Porque no se dijeron o no tenían una instancia mínima que diga, yo tengo estos 5 eventos en los próximos meses, yo tengo estos otros 5, yo tengo estos otros 5. O sea, un tema de comunicación básica. Y cuando tú haces, por ejemplo, diagnósticos, y cada vez que los hacemos es impresionante, siempre, siempre el primer problema es que no nos comunicamos entre las áreas. Es que hay problemas de comunicación. Y uno diría, o por lo menos yo diría, oye, algo tan sencillo de atacar, porque somos humanos y tenemos que hacer simplemente un governance donde nos hablemos, Claro. pero es una de las cosas más difíciles a nivel corporativo de lograr. Qué interesante. Bueno, Súper complicado. eso me parece un tremendo ejemplo. Ahora traslademos esto a A las marcas marcas personales. Por ejemplo, yo tengo una amiga de hace muchos años que es actriz. No voy a decir- Sí, sí, el igual que pecado tú, no el el pecado no pecado. el pecado. Y a través del tiempo, yo veo que ella ha atravesado por diferentes crisis reputacionales. Una diva, conocidísima en toda Venezuela. Por la razón que sea, ocurre una polémica alrededor de esta persona. Mi impresión es que no logró deshacerse de eso hasta que se defendió. Hasta que se paró y dijo, esto y esto es así y esta es mi manera de verlo, ¿no? Pero incluso para defenderse ha tenido que prepararse porque no todo el mundo tiene la habilidad, te abruma que de repente ocurre algún tipo de ataque. Y estamos hablando de alguien que es una figura pública. Sí, Imagínate sí. de alguien que nunca se ha enfrentado a una crisis reputacional y que no tiene esas habilidades de comunicación. ¿Crees tú que en todos los casos hay que salir en defensa, por ejemplo? Bueno, hay que verlo. Y esto Ajá. a mí también me ha pasado porque también he tenido gente, vamos a decirlo así, famosa, Ajá. que ha pasado por mis manos y que a veces me dicen, no, yo tengo que salir y tengo que decir esto y tal. Yo siempre digo, primero, o sea, hay que tener una estrategia muy clara y es qué quieres lograr cuando hables. Ajá. Si lo que quieres buscar es la confrontación, es preferible no hablar. Porque si tú lo que vas a hacer es pelear, discutir, en vez de tener unos argumentos sólidos con los cuales demostrar tu postura, es preferible esperar, bajar las aguas y hablar. Ahora, hay 3 estrategias fundamentales siempre en crisis. Uno, la estrategia del silencio, que aplica de acuerdo al entorno en el que estés. Y de Puede acuerdo ser el al silencio una momento, estrategia. la estrategia del silencio es fundamental en muchos casos. Luego, la estrategia personal, que es la estrategia donde evidentemente sales y das una declaración pública, puede ser escrita, o puede ser grabada, o puede ser en público, sí, en vivo. Quiero detenerme un poco en el tema de la estrategia del silencio porque, claro, si tú vas y contestas una bola que está rodando, también tú puedes maximizar el efecto de eso que se Exactamente. dijo. Hay gente que no sabía que se entera por ti mismo de lo que se está diciendo. Exactamente. Ok, Y la estrategia del silencio va a depender. O sea, pero por ejemplo, claro, si tú no tienes nada que decir lógico con un argumento sólido y racional, es preferible esperar a tenerlo. claro. Porque si no, entrando en ese mismo boom y en ese mismo ciclo de opiniones y ya una vez que tú hablas, ya hablaste.
O sea, Es ya como, más complicado. claro, no lo puedes recoger. No lo puedes recoger. Es como un ejemplo que me dio un amigo empresario, un consejo. Me dijo, lo que no puedes solucionar ahorita, mételo en el congelador. Es como Exactamente. meter en el congelador el Tal cual. O asunto. sea, no Ok, quiere decir que más nunca te vas a ocupar, sí, sino que tienes que tomarte el tiempo para ver, ¿será que necesito alguna herramienta? sí. O lo conectas con la tercera estrategia, que es, ¿será que necesito que alguien cuente mi historia? Ah, interesante. Porque yo capaz no tengo la capacidad de hacerlo, primero porque no soy buen vocero o porque no sé no enfrentarme, porque hay gente que es muy confrontacional. Sí, Obviamente no es, ojo, no es fácil que pongan tu nombre en telejuicio, no, claro. no es sencillo. Pero eso, por ejemplo, que hable un tercero con argumentos sólidos, es súper Un poderoso. validador. Un validador. Sería esas tres estrategias, la del Es silencio, la del la silencio, la de la defensa. opinión defensa y la del validador. Ahora, ¿cuándo aplicas cada una? Es de verdad, no hay una receta mágica. O sea, hay que ver cada caso con cada momento. Influye hasta el día y la hora en que eso está pasando. Mm, Yo he tenido casos que me han llegado y me han llamado un 23 de diciembre a las 9 de la noche, 23 no, 24 de diciembre a las 9 de la noche y me dicen, pasó esto y yo ya va. Vamos a darle chance porque capaz nadie no le... hace falta ni siquiera comunicar algo ahorita. Capaz vamos a trabajar una estrategia de contención, pero en enero, porque la fecha te ayuda, o sea, no le ayuda a los otros, pero a ti sí te ayuda para poder prepararte bien para enfrentarte, porque nadie está pendiente de eso en ese momento. O Yo sea, va a te, depender. claro, yo te puse, depende del contexto y del Sí. caso. Yo te puse el ejemplo de la amiga mía, actriz, para empezar, pero tú me querías dar otro ejemplo en el caso de Sí, marca o sea, ¿qué personal. pasa? En el caso de marca personal, primero, y yo siempre lo digo, porque obviamente hay mil lados de las historias, ¿no? Primero hay que ser demasiado transparente. O sea, yo trabajo con, lo primero que le pregunto a una persona es, mira, ¿esto pasó o no pasó? O sea, yo no puedo trabajar sobre unas bases imprecisas de una situación. Y obviamente ahí puedes entrar en temas polémicos donde yo, por ejemplo, no entro, o temas con los que mi filosofía como persona no va en sintonía o con la persona o con lo que se hizo o lo que se está hablando que hizo. Y luego de esa parte, entonces es que entro a trabajar, digamos, con esa persona. Pero crisis de marcas personales pueden haber muchas. O situaciones de salidas de empresas injustificadas, o situaciones de opinión pública de gente famosa que está poniendo en, bueno, en diremos si sus productos o sus servicios son reales o no, si sus productos o servicios generan polémica o no. Es decir, como yo siempre digo, mientras más creces y más famoso, más dolorosa la situación. Sí, Porque más gente puede salir a decir cualquier cosa de ti lo que sea. tanto deepfake, o sea, como la otra parte. O sea, tú puedes tener lo falso y lo verdadero, pero mientras más creces, más complicada la situación. Y la gente no se prepara para eso. Es impresionante. Todo el mundo quiere ser famoso. Bueno, Sí, no todo el mundo, pero el que lo quiere ser. Pero nadie se prepara por saber lo duro que es ser famoso. claro. Nadie. Nadie tiene idea. Tú sabes que yo te voy a meter en unas arenas aquí un Oscuro. poquito polémicas. Vamos a ver. Con el tema del movimiento Me Too, por ejemplo, y cuando empezó el tema de Yo sí te creo, yo sí creo en las redes sociales, donde hubo denuncias muy duras, válidas, muchísimas, por supuesto, Sí. y otras, y en otros casos, en Venezuela al menos, sé que en el mundo ocurrió, pero Salieron varias personas. salieron varias personas ahí, pero en unos casos hasta acusaciones falsas. Pero la premisa del movimiento era yo sí te creo, o sea, yo tengo que creer lo que Lo que diga, venga. Ujú. lo que ven. Imagínate lo que eso puede significar, ¿no? Sí. Entonces recuerdo de ese momento, gente, un actor muy conocido que salió en su defensa y dijo, "Epa, un momentico, esto es una calumnia, esto es una mentira, ¿no? Puede haber sido cualquier cosa en las redes sociales alguien que dijo eso. Y otros casos en que podía ser verdad, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos cuando pareciera que la opinión pública favorece Sí. un punto de vista que puede ser incluso extremo radical y que puede realmente afectar la vida de personas inocentes, ¿no? Bueno, cuando salió ese movimiento, o sea, yo personalmente tengo casos cercanos de abuso y no pocos. Claro, claro. Entonces, Eso claro, nadie lo está cuestionando. cuando yo Claro. lo vi, yo dije, ya, primero, o sea, primero porque la gente lo cuenta así públicamente, porque me parece que es un tema súper delicado. Sí, Yo todavía no he visto la primera persona que lo quiera contar así como con emoción, o sea, porque la gente suele contar como ciertas partes de la historia, pero la parte completa nadie la quiere develar porque es un tema como muy personal. Entonces yo decía, pero ¿por qué la gente se monta sobre esto? Porque además se está montando la que sí tiene el caso como el que no tiene el caso. Entonces puede que a la que sí tiene el caso la vayan a desprestigiar sí, por una situación que no es porque no te pasó, sino porque es que te estás metiendo en un círculo de una opinión pública que no encaja. Entonces, yo sí siento que en todas estas situaciones como de tendencias, evidentemente hay que saber cómo montarse. O sea, yo soy
poco de métete en una tendencia para montarte en algo, para que subas de tono o lo que fuera. Más bien al contrario, tienes que pensar estratégicamente qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, porque meterte en algo como esto es eso, es entrar en un mundo donde no sabes qué es real y qué no es real. Entonces, todas estas campañas lo que terminan es desvirtuando además el propósito inicial, porque la gente se empieza a enganchar incluso con el morbo de la situación. Sí. Porque yo vi mucha gente leyendo unas historias que yo decía, pero ¿por qué esta gente está leyendo esto? Si no, no deberías estar ni leyendo esto. Y dañas reputacionalmente a gente, tanto al afectado como a otros, porque nuevamente puede haber gente que sí está, que sí es real, pero también hay gente del otro lado. Entonces, para mí no tengo un punto de validez y confianza, no me genera confianza eso. O sea, Sí, no, también hay para mucha nada. gente, muchas víctimas que eligieron, digamos, hacerse parte de esto como una forma de catarsis, de Sí. drenar una situación que tenían acumulada y bueno, en estos momentos de tanta emoción colectiva, pues puede la gente caer en entrar dentro de una tendencia y otra gente como en la necesidad de opinar también Sí, alrededor de eso y se genera como esa bola de nieve, pero un poco el tener claro cuál es el escenario donde tú debes librar ciertas batallas sí. y Yo, cuál no. yo creo que hay cosas que se trabajan en casa. O sea, Mm, pienso yo. claro, Yo creo que hay temas que evidentemente puedes tener grupos, comunidades que te apoyen, porque sí. de hecho hay grupos y comunidades súper bellas de apoyo a este tipo de situaciones, pero como que se queda ahí. Muy distinto, por ejemplo, hay una página que no estoy segura que se llama Our Rescue o algo así, que es una persona que fue secuestrada y bueno, tuvo abuso de una cantidad de cosas, o sea, la historia de verdad es terrible, pero ella decidió montar como una fundación como para poder contar la historia y tratar de cortar un poco lo que es la trata de niños. O sea, porque ella ya sabe cómo funciona. Claro. Entonces, como él ya sabe cómo funciona, lo que quiere es tratar de evitar que pase, pero trabaja en sintonía con los distintos organismos, etcétera, para bloquear esto. Pero ella nunca ha contado su historia. Todo el mundo sabe que tiene una historia, porque obviamente te dice como ex secuestrada de no sé qué, o sea, te da toda una explicación, pero ella nunca cuenta con detalles lo que le pasó. Entonces yo Quizá para no siento, hacer apología ajá, a porque la yo siento historia. que ella no quiere hacer eco de eso, sino ella lo que quiere es ir a la solución, que es lo que a mí me gusta de estos temas. Entonces quizás no es abrir un tema a todos creemos todos, porque puede haber sí o no, sino vámonos directo a la solución. Pasó esto, vamos a crear una comunidad, vamos a ayudar a la gente que le pasó, porque sí es algo que pasa, pero lamentablemente si lo abres tanto, entra lo bueno y lo malo dentro del asunto. Y Mm. desvirtúa por completo el propósito inicial. Interesante también para ello. Yo creo lo mismo. O sea, es como una forma de conservar una reputación, tanto empresarial como de marca personal, desde lo positivo, sin pegar. Tu propuesta viene más a no pegarse en la tendencia, sino a destacar aquellas cosas en las que Exactamente. tú puedes servir, ¿no? Tal cual, Es tal parte cual. de lo que tú Y haces. ser parte de, porque bueno, todos tenemos nuestras historias y todos podemos aportar, pero desde el conocimiento y de la ejecución. No quedarte solamente en, yo voy a contar mi historia y ya. No, o sea, ¿qué puedo hacer para cambiar por completo la perspectiva de lo que hay detrás, pues? Es posible, por ejemplo, en el caso de una empresa o una marca personal que tiene una reputación determinada. Bueno, yo creo que yo te estoy haciendo la pregunta y me la estoy respondiendo. Voy a poner un ejemplo. Traki, una empresa que se consideraba una empresa de comercio para los sectores, digamos, de menores recursos y cuya calidad de los productos que vendía en su momento era considerada cuestionable y ha elevado el nombre de la marca, ha desarrollado nuevas líneas de negocio dirigidas a otros segmentos, entonces es percibida de una manera distinta, ¿no? Esto es un ejemplo de una Sí, marca sí. que puede cambiar su reputación. La puede cambiar por completo. De Ajá. hecho, ese caso es interesante y hay otro caso que también para mí es interesante, que es el de tijera. O sea, son como más o menos de los mismos Sí, sectores. Porque cuando uno piensa ya como desde la estrategia, ni siquiera sabes cuál es el buyer persona. O sea, claro. uno siempre en estrategia dice, ajá, pero ¿cuál es el buyer persona que es esa persona a la que me dirijo? Y en estas empresas, uno no sabe a quién se dirige en la empresa, Sí, porque realmente es súper amplio. muy amplio. Es demasiado amplio. Entonces, yo sí creo que las empresas, evidentemente, pueden estar en un estadio y pasar a otras por completo. Hay momentos en que hay empresas como esta que no cambió su nombre, pero cambió por completo su modelo Sí. o su filosofía, su manera de interactuar. Luego hay otras empresas que sí necesitan cambiar por completo, o sea que desde cero tiene que cambiar hasta el nombre de la empresa porque, bueno, no tiene una reputación como la que esperas, pero va a depender de qué tan corto o no quieras tener el trabajo. Aquí pasa otra cosa, pero al contrario, que es, por ejemplo, empresas que cada vez más se está viendo en Venezuela, que tienen un nombre súper posicionado, súper bueno, y están empezando a crear marcas propias. Y yo siempre lo digo, si la empresa grande tiene un problema, la marca propia arrastra. Claro. Entonces, Y ¿por qué no viceversa. pensamos al revés? Y cada quien tiene su propia identidad. Mm, Porque una cosa es el by fulano de tal
Y otra cosa es nos llamamos exactamente igual porque uno arrastra al otro, Claro. tanto en positivo como Como en negativo. negativo. En el caso de las marcas personales, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, a ver, no te quiero poner un ejemplo, vamos a trasladarnos no al ámbito público, que se me ocurren miles de casos que han atravesado por crisis, pero veámoslo desde la marca personal empresarial. Ok. ¿Algún ejemplo que nos puedas brindar? Mira, De de transformación. personas, berro. O sea, de casos que haya manejado no puedo. Sí, obviamente Ok. los he manejado, pero realmente no puedo hablar como tal. Pero, por ejemplo, un caso de reputación de marca personal puede ser una persona que quizás tuvo un problema, un issue determinado, incluso tuvo un pasado oscuro en su vida y quiere cambiar por completo su imagen, su posicionamiento, no porque haya hecho algo mal en el pasado, sino bueno, porque las circunstancias de donde trabajaba le generaron un problema en un momento determinado y pues eso está, como dicen, tachado en su currículum. Claro. Entonces, el poder trabajar y poder cacarear realmente quién eres tú como filosofía, lo tienes que empezar a hacer. Pero incluso ahí tienes que trabajar más el off que el on, porque tienes que volver a recuperar la confianza de todos los que hablan de ti, antes de llegar a la plataforma on, que es la que te valida lo que ya tú dices en el off. Es decir, persona a persona. Cuando hablamos Persona de a los, persona. persona a persona. Literalmente persona a persona. O sea, eso es un trabajo. Titánico y de hormiguita. Así es. Es un trabajo súper de hormiguita. En cuanto al manejo o no de redes sociales, desde tu perspectiva como comunicadora, ya decíamos que hay algunas personas que sí, que tienen la oportunidad, de que no tienen que verlo como un acto mercantilista, sino de darse a conocer sus productos, servicios, etcétera. Tú eres de las personas que están en la línea de pensar que todos deberíamos de alguna manera pertenecer o comunicar lo que hacemos. Yo tuve un No. programa hace poco con Juan José Pocaterra, decía, Ujú. todo puede ser medido, todo puede ser visto. Lo podemos, ya nadie es completamente anónimo, ¿no? Yo creo que ya nadie es completamente anónimo, yo coincido con Juan. Lo que pasa es que el cómo dejamos de ser anónimos, yo creo que sí varía full de acuerdo a la persona y además el sector en el que te muevas. Por ejemplo, si eres empresario, si eres emprendedor, necesitas tener una cara mucho más pública. Si eres una persona que quizás estás tras bastidores, o sea, por ejemplo, en el backstage de una organización, Claro. porque no necesitas tener una cara pública y no te interesa porque te quieres quedar en ese estadio, no la necesitas tanto. Entonces, tú estás como en un ámbito quizás más de relacionamiento que en un ámbito un poco más abierto de plataformas digitales. Pero sin duda nadie va a ser anónimo ni hoy, ni mañana, ni más nunca, porque ya estamos totalmente abiertos, tanto nosotros como nuestro círculo cercano de personas. Dame 5 tips para alguien que quiere potenciar su reputación online u offline, que te parezcan claves, alguien que está empezando a desarrollar Ok, esa visión. la primera, básicamente entender cómo te ve la gente. O sea, el primer ejercicio que yo siempre le pido a la gente es, pide que te digan como qué personaje de Disney te ven, o de Marvel, o de alguna cosa de estas, que sea como más fácil. Entonces, por ejemplo, si te ven como Doris, bueno, tienes un problema, pues De te ven bien memoria. despistado. Sí, sí. Entonces, es una manera más fácil de entender cómo te están viendo. Luego de eso, tienes que tener una narrativa muy clara, o sea, cuál es tu discurso, qué es lo que vendes, que creo que en reputación es uno de los principales puntos como de caída, porque mucha gente es como vendedora de 70 cosas. Entonces, cuando tú dices que yo hago todo esto, una cosa es estar con distintas cachuchas y otra cosa es que tu core de negocio sean 20 frentes que no tienen uno que ver con el otro. Claro. Lo tercero tiene que ver con tener una estrategia de relacionamiento y la estrategia de relacionamiento no es el teléfono de dos personas, o sea, es activamente relacionarte y tener puntos en control y poderle dar seguimiento a esas relaciones. Lo cuarto, poder construir espacios públicos. O sea, tú necesitas tener espacios donde la gente pueda validar lo que tú haces o lo que tú dices. Y lo quinto, que para mí es demasiado importante y es como el otro punto donde la gente se cae, es ser realmente coherente y consistente entre lo que dices y lo que haces, desde tu vida personal como tu vida profesional. O sea, si a mí, por ejemplo, me ven en un ambiente personal con mis hijos, yo tengo que ser la misma Ana Karina que si me han montado en una tarima dando una conferencia, a nivel de filosofía, de ADN y de quién soy. Me encantan esos tips. Gracias por haber venido, Ana, pero no te voy a despedir todavía. Primero te voy a invitar a un vino. Bueno, te voy a invitar a un tinto de pomar. No sé si te gusta, espero Me que encanta, sí. me encanta. Siempre bienvenido. Y yo quiero cerrar esta conversación, Ana, porque para mí ha sido súper valioso conversar contigo sobre todos estos temas. Creo que va a ser muy útil para muchos emprendedores, marcas personales, gente que quiere desarrollar y potenciar su reputación. Pero bueno, tú tienes un camino, de hecho, de 16 años en el mundo corporativo, ahora estás emprendiendo un camino como asesora y de manera independiente. Y, y ha sido un camino exitoso que yo quiero, en primer lugar, celebrar. Salud por Salud. eso. Y Gracias. luego, preguntarte, si tú tuvieras la oportunidad de mirar a la Ana Karina que comenzó en este mundo de las comunicaciones y de la reputación,
Yo siempre pongo como marca de edad los 16 años porque para mí marcaron muchos de mis intereses y de mis objetivos en la vida. ¿Qué le dirías sobre la Ana Karina de hoy en día? Bueno, sabes que se me pregunta, me la hicieron en diciembre, una asesora que tengo, financiera, y me dijo, escríbele una carta a la Ana Karina de los 18 años, o sea, de tus 18 años. Y la verdad es que a los 16, que es la que tú me dices y me planteas, yo me estaba graduando del colegio y estaba entrando a la universidad. De hecho, yo me planteé incluso sí agarrarme un año para estudiar otra cosa, para irme, para ver qué hacía con mi vida, porque bueno, era muy chiquita. Y cuando yo entré a la universidad, todo el mundo tenía 19, 20, o sea, yo era una bebé, era la mascota del salón. Y realmente lo que le diría a esa Ana Karina de los 16 años es que vuelva a hacer las cosas como las hizo, pero sin tener tanto miedo de hacerlas. Porque yo por mucho tiempo tuve mucho miedo de hacer sentir que lo que yo pensaba era importante y trataba como de, Barbie, no, lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas, y como escondidita para no molestar. Cuando me di cuenta que realmente cuando elevas tu información, cuando elevas lo que sientes, te va a ir infinitamente mejor, aunque te ganes ciertos detractores, pero te vas a ganar muchos más ganadores a tu lado. Bueno, salud por eso, por Salud. tu camino. Gracias por venir. Gracias. Este fue el camino de Ana Karina Cárdenas. The Way Podcast fue presentado por Mercantil y su producto de envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Santiberi, productos para tu bienestar. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hotel, creerás en los sueños. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Y en alianza con Minds Cowork, Bionix y Aldana Laser Center.